Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Yari Echeverría. Yo les voy a exponer acerca de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, para empezar, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es junto con los derechos del 4 y 11 de agosto de 1789, con la supresión de los derechos feudales. El principio de declaración fue adoptada antes del 14 de julio de 1789 y dio lugar a la elaboración de numerosos proyectos. Tras largos debates, los diputados votaron el texto final el día 26 de agosto del mismo año. En la declaración se definen los derechos naturales e imprescriptibles como la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Asimismo, se reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. Y por último, se reconoce el principio de la separación de poderes. Los representantes del pueblo francés, constituido en la Asamblea Nacional, han considerado que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son la única causa de las comunidades públicas y de las corrupciones de los gobiernos, que han expuesto solemnemente en los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración constantemente presente a todos los miembros del cuerpo social y les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, y los actos del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo puedan cortejarse a cada instante con la finalidad de que toda institución sea respetada y a las reclamaciones de los ciudadanos sean en adelante fundadas en principios simples e indiscutibles y redunde siempre en beneficio de mantenimiento y de la finalidad de todos. Bueno, en resumen, los derechos de declaración produjo el nacimiento del liberalismo y la separación de poderes mantuvo el régimen y unificación de los impuestos. Gracias. La Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia fue adoptada el 12 de junio de 1776, hecha por los representantes de Virginia, reunidos en plena y libre convención, quienes tomaron esta como base y fundamento de gobierno. Lafayette, quien había luchado tanto por la independencia del pueblo de Estados Unidos, tomó esta y sobre ella compuso los derechos del hombre y del ciudadano en 1789, durante la Revolución Francesa. La Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia consta de 16 artículos, mientras que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano consta de 17 artículos. La Declaración del Pueblo de Virginia, en el artículo primero, es el que se consagra como el corazón de los derechos del hombre, quienes tienen derecho al goce de la vida, de la libertad, de la seguridad, así como a adquirir y poseer propiedades. En el artículo primero de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, declara la igualdad, la libertad de todas las personas desde el momento en que nacen. En el artículo segundo de la Declaración de los Derechos de Virginia, establece la defensa de la democracia, es decir, que todo el poder reside en el pueblo. En el artículo segundo de los Derechos del Hombre, declaró como derecho natural e inalienable a la libertad, a la propiedad, a la seguridad y a la resistencia de opresión. En el artículo tercero de la Declaración de los Derechos de Virginia, consagra el derecho de la mayoría de la comunidad a reformar o abolir un gobierno, es decir, derecho a resistir a la opresión. En el artículo tercero de los Derechos del Hombre, establecía la soberanía de la nación o del pueblo. En el artículo cuarto
de la Declaración de Virginia prohíbe las clases políticas privilegiadas o hereditarias. En el artículo 4 de los derechos del hombre se manifestaba en qué consistía la libertad. En el artículo 5 y 6 de la Declaración de los Derechos de Virginia establecen la separación de los poderes y obligaciones de los funcionarios, así como también en el artículo 5 de la Declaración de los Derechos del Hombre establece la igualdad de los ciudadanos. O sea, que ante la ley todos tenemos derechos, pero también tenemos derecho a ejercer cargos públicos. En el artículo 8 hasta el artículo 11 de los derechos de la Declaración de Virginia, esta establece las bases debidas en un proceso, o sea que deben ser juicios justos, no utilizar la crueldad para juzgar a un individuo. En el artículo 7 de la Declaración de los Derechos del Hombre, declara que la ley determinaba los casos en que las personas pueden ser privadas de su libertad. En el artículo 12 de la Declaración de los Derechos de Virginia habla sobre la libertad de expresión. Aquí también cabe hablar sobre la prensa. La prensa tiene mucha libertad de expresión y según el artículo ahí declara quiénes la pueden solamente detener, que es un gobierno, que eso sería profundizar más en el artículo, pero en el artículo 11 y 12 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano habla sobre la libertad de opinión. En el artículo 13 de la Declaración de los Derechos de Virginia habla sobre la alerta sobre la peligrosidad de los ejércitos, es decir, que en un momento de paz no podemos estar creando o formando esto o mantener esta peligrosidad de milicias. Solamente está para crear seguridad, no para fortalecer la agresividad o crear guerra entre el pueblo. En el artículo 13 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esta habla sobre los costos para cubrir los gastos públicos o sobre las fuerzas públicas. Esto también habla sobre los impuestos que debe pagar cada individuo y que dependiendo el cargo o las ganancias de esta persona debe pagar según sus riquezas. En el artículo 15 de la Declaración de los Derechos del Pueblo Virginia consagra el principio de moderación y austeridad del gobierno. En esto cabe hablar sobre que el gobierno debe ser moralmente, trabajar y velar con justicia y tampoco tergiversar los fondos del Estado. En el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fijaba como requisito para que una constitución merezca esa designación, tenía que garantizar los derechos y separar los poderes del Estado. En el artículo 16 de la Declaración de los Derechos de Virginia habla sobre la libertad de religión o religiosa. En el artículo 17, que es el último de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, asentaba la inviolabilidad de la propiedad privada, permitiendo únicamente la expropiación por una causa necesaria o justificada públicamente. Hola, mi nombre es Erika Alejandra Solarta Rivera. Les voy a dar un breve análisis sobre Sociedad de Naciones. Tras la Primera Guerra Mundial, los países victoriosos impusieron en Versalles un nuevo régimen.
un nuevo orden que debía de asignarse a ciertos lugares. Uno de ellos eran las fronteras que los estados garantizaban. Las fronteras europeas se veían muy envueltas en estos temas. Las relaciones internacionales que se veían venir estaban propuestas para garantizar paz, seguridad e igualdad de estas mismas. Fueron aportadas por el presidente de Estados Unidos. También fueron apoyadas por algunos políticos europeos que creían en la igualdad y en el desarrollo que se podría lograr en la sociedad. Esto, muy aparte, afectaba a ciertos intereses de otros organismos, como fueron los franceses, que creían innecesario e inútil el desarrollo que se estaba implementando, ya que ellos consideraban que su jerarquía era la correcta y era la más estable para garantizar el orden en los otros países. Ellos pensaban que estaban sobre todo y que la guerra era la solución para mantener la seguridad, el orden, para mantener un estatus de poder. Ellos tenían la facilidad, ellos tenían esa manera de interactuar con los demás. Ellos se hacían ver. Ellos pensaban que la guerra era la solución de todo. Cosa muy aparte que el presidente Wilson, cuando fue reelecto, lo esclareció muy bien, y en uno de sus discursos dijo que la guerra no era la solución, más bien era una tranca para no avanzar, para no hacer parte de este organismo que se estaba creando, que era la Sociedad de Naciones. Hubieron países que se adaptaron. Igual, en el mes de septiembre se reunían para aclarar o esclarecer las dudas o los inconvenientes que se venían venir. Estaba Italia, Japón, que eran unos países que abordaron estos temas desde muy temprano, y hoy en día podemos ver que son países que se han establecido, países que se han desarrollado, o sea, tienen un desarrollo tecnológico, económico muy alto. Estados Unidos es una fuente económica muy alta. Japón es un país muy, muy diverso, muy rico en cultura y en política, sobre todo. Entonces, lo que quiero esclarecer es que la Sociedad de Naciones, aunque tuvo fallos, logró su objetivo, porque en la historia queda plasmado lo que pasó y por lo que tuvo que desarrollar, a quienes tuvo que acudir, pero logrando su objetivo, que era garantizar la seguridad, la igualdad, como hoy en día tenemos la Constitución política que nos garantiza igualdad y protección. Igual en otros países se garantiza igualdad y protección, que es lo que en definitiva se quería lograr haciendo este organismo, haciendo esta nuestra prioridad como tal. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la Sociedad de Naciones, ¿verdad? Se dice que la Sociedad de Naciones fue una organización internacional creada por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919, tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? La sociedad se fundó en 1920 y se disolvió en 1946. La primera reunión se llevó a cabo el 15 de noviembre de 1920, ¿verdad?, en Ginebra, el cual acudieron representantes de 42 estados. La última reunión de esta organización se llevó a cabo el 8 de abril de 1946, el día exacto en que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la reemplazó por completo, ¿verdad? Esta organización tuvo un total de 63 estados, los cuales pertenecieron a esta organización durante sus 26 años de existencia, ¿verdad? Y también 31 países fueron miembros permanentes durante este periodo. Bueno, la Sociedad de las Naciones tenía 3 objetivos principales, los cuales eran resolver el conflicto entre las naciones, la cooperación internacional y
fomentar el desarme, ¿verdad? Bueno, ellos estaban en Suiza, ahí tenían su sede, ¿verdad? Y bueno, los primeros meses la Sociedad de Naciones estuvo conformada por los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Bueno, para posteriormente, luego de unos meses, se unieran 13 países más que habían sido neutrales, ¿verdad? Bueno, cabe destacar entre sus órganos de gobierno, entre los cuales está la Asamblea General, ¿verdad? Que estaba formada por los representantes de los estados miembros. Está el Consejo, ¿verdad? Que eran 8 estados, 4 permanentes, los cuales eran Gran Bretaña, Italia, Japón y Francia, y los otros 4 eran rotativos, ¿verdad? Está la Secretaría, que estaba formada por un secretario general, quien era quien elegía la asamblea. Bueno, eso sería un poquito de conocimiento sobre la Sociedad de Naciones, ¿verdad? Y espero les haya gustado esta información.